Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a continuar con la clase de la semana anterior. Por ende, venimos trabajando con Excel. Después de que ustedes han hecho ya las prácticas de los 7 videos en los cuales se hizo las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, operaciones de promedio, contar número, máximo, mínimos. Hicimos también lo que fue el formato condicional y por último lo que fue cuadro y gráficos estadísticos, ¿cierto? En la clase anterior habíamos mejorado esa práctica trabajando primero con otra función que era la función sí y asimismo llevando nuestra tabla a lo que es a las normas APA, ¿cierto? Entonces, esta tabla que teníamos trabajado, ¿sí? La cambiamos ahora sí con normas APA y aplicamos la función sí, ¿cierto? Y adicionalmente también vimos cómo configurar un documento en Excel para el momento que vamos a imprimir ese documento, ¿cierto? Listo. Vamos a revisar algo de la clase anterior para estos datos de aquí, colocarlos con lo que es las normas APA. Pero antes de hacer eso, le voy a explicar, por ejemplo, otra fórmula en donde podemos sacar el porcentaje de una mejor manera que ya la había explicado, de la que les expliqué en los videos, ¿sí? Una forma rápida y mejor de sacar el porcentaje es colocar la fórmula igual, ¿sí? Y dividir el valor que se obtiene, ¿sí? Del rango de la encuesta que se ha realizado, dividirlo para el total de las personas o de la muestra, del total de la muestra con el cual se está trabajando, ¿sí? Dividimos los resultados de la encuesta con el total de la muestra. Al dividirlo, tenemos el valor, si se dan cuenta, en decimales, ¿cierto? Ahora, ¿cómo eso yo lo llevo a porcentaje? Aquí en la parte, vamos a aumentarle la lupa, aquí en la opción de donde dice general, ¿sí? Aquí se maneja todo lo que son los tipos de datos dentro de Excel. Aquí en general escojo la opción de porcentaje, ¿sí? Doy clic en porcentaje y miren cómo automáticamente ese valor que estaba en decimales pasa a porcentaje. Estamos, y miren, solamente habiendo hecho esa división, ¿sí? Lo que sí aquí me faltó fue colocar el C5, ¿sí? Entre el signo de dólar, ya que el valor de 60 que está en la celda C5 es un valor fijo, ¿cierto? Y listo, ¿sí? Y ahí tendría justamente el resultado, ¿sí? Listo, eso para explicarle y que también sepan otra manera y más fácil de poder obtener el porcentaje de una manera más rápida y de una manera diferente a la que se le había explicado en los videos que no tenía audio, ¿sí? Listo, vamos a borrar esto y ahora sí vamos a proceder a hacer la práctica de esta clase. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un encabezado a esta tabla. En este caso vamos a escribirle acá arriba categoría, ¿sí? En la celda B2 vamos a escribir categoría. En la celda C2 vamos a escribir la palabra frecuencia, ¿sí? Hay que darle clic acá arriba para que se autoajuste el texto. Y acá en la D2 vamos a escribir porcentaje, ¿sí? Si desean, vayan tomando apuntes. Recuerden que el video va a durar de aquí a toda la clase, ¿no? Entonces les recomiendo mejor que vayan tomando apuntes en qué celda se va escribiendo para que cuando vayan a hacer la práctica, ¿sí? No se demoren tanto viendo todo el video, sino que directamente ustedes ya con los apuntes, las fórmulas que van apuntando, lo van haciendo y si les queda alguna duda, nomás revisan esa parte del video, ¿sí? Ya depende de cómo ustedes se manejen, ¿sí? En la celda B5 vamos a escribir total, ¿sí? Y listo. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, en los datos de abajo. Entonces, en la celda B14 escribimos categoría, en la celda C14 frecuencia
y en la celda de 14 porcentaje, ¿sí? Acá en la celda de B20, la palabra total. Y listo, ¿sí? Listo, ahí tenemos entonces nuestros datos, ¿sí? Ahora, vamos a repasar los pasos que le había explicado en la clase anterior. Cómo estos datos yo lo puedo llevar a una tabla y esa tabla que lleve justamente de acuerdo o configurarla de acuerdo a las normas AP, ¿sí? Listo, vamos. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Cuál es el primer paso que debo de realizar? ¿Qué debo de hacer? Vamos. Seleccionar los datos, ¿cierto? En este caso, los datos que está de la celda B2 hasta la D5, ¿cierto? Ese es el primer paso, seleccionar los datos. Listo, ¿cuál es el segundo paso? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿A qué cinta de opción? Claro. Insertar, ¿cierto? Listo. Luego, ¿a dónde doy clic? Correcto, en tabla, ¿cierto? Doy clic en tabla. Listo. A lo que doy clic en tabla, verifico que me aparezca justamente las celdas en las que está trabajando, ¿no? B2 que lo toma como el vértice de arriba y D5 que lo toma como el vértice de abajo. Toma de punta a punta, ¿cierto? La otra es la opción que me sale aquí, ¿cierto? Me dice, la tabla tiene encabezado, sí, le colocamos encabezado y le damos clic en aceptar. Listo. Se dan cuenta, ya nuestra tabla tomó ya un estilo, una forma, ¿cierto? Se ve mucho más agradable que lo que teníamos antes, ¿sí? Le doy clic acá en las columnas para que se autoajuste, ¿sí? Listo. Hasta aquí tenemos ese formato de la tabla, ¿cierto? Pero todavía no está configurada de acuerdo a las normas APA, ¿sí? Entonces, ¿a dónde me voy ahora para ir? Recuerden que si doy clic acá afuera en la celda, tengo lo que son estas pestañas, ¿cierto? Yo cuando le doy clic a la tabla, me va a aparecer una nueva pestaña. En este caso, diseño de tabla, ¿cierto? Damos clic a diseño de tabla y ahora, ¿dónde modifico el estilo? Aquí en la flecha doy clic, ¿cierto? Donde dice estilo de tabla. ¿Cuál de ellos escojo? El segundo, ¿cierto? El segundo que me dice blanco, estilo de tabla, claro 1, ¿cierto? Entonces doy clic a este estilo. Listo. Si ustedes van acá a la tabla, miren ya cómo cambia, ¿cierto? Ahora, estando aquí en la tabla, tengo dos opciones más que debo de quitar en la opción de estilos. ¿Cuáles eran? Filas con bandas y la otra. No, la fila de encabezado no. Recuerden que la fila de encabezado es lo que tenemos aquí como encabezado, ¿no? Categoría, frecuencia. La columna. Ya está quitada, filas con bandas. ¿Cuál sería el otro? El botón de filtro, ¿sí? El botón de filtro, ¿sí? La única que dejamos es fila de encabezado. Y listo. Entonces ahí ya tenemos ya nuestra tabla de acuerdo a las normas APA. ¿Estamos? Listo. Lo mismo procedemos a hacer en los datos de abajo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos. Ustedes me dicen los pasos. Listo. Seleccionamos los datos. Segundo, insertar. Correcto. Luego, señor. No, luego damos clic en aceptar, ¿sí? Recuerden eso. Siempre verificar el rango que está tomando, ¿sí? Listo, aceptar. Luego de ello, ahora sí lo que me decían, vamos al estilo, ¿sí? Y escogemos ¿cuál? El segundo, blanco, estilo de tabla claro 1, ¿cierto? Listo. Y luego en opciones de estilo, ¿qué quito? Correcto, fila con bandas y botón de filtro, correcto, ¿sí? Listo. Y allá tenemos nuestra tabla de acuerdo a las normas APA. ¿Estamos? Listo. Ahora, el gráfico que se hizo de acuerdo a la práctica, ¿sí?
también lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar. Recuerden que la norma ZAPA trata de que todo sea más sencillo, más simple y de una forma que sea visible, mucho más agradable. Aunque veamos ese gráfico, está sencillo, simple, agradable a la vista y todo, pero la norma APA nos lo pide más sencillo de lo que está ahí, ¿sí? Debemos de modificarlo. ¿Cómo modificamos un gráfico que ya hemos realizado? Fácil, le damos clic al gráfico, ¿sí? Vamos a las opciones de gráfico, aquí donde nos dice diseño de gráfico, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Miren acá arriba, tenemos cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Damos clic a cambiar tipo de gráfico. Y recuerden que nosotros habíamos escogido circular en 3D, ¿cierto? Ahora vamos a escogerlo normalito, ¿sí? Acá, el circular solamente, ¿sí? Damos clic aquí en circular y damos clic en aceptar. Listo. Ahí ya tenemos nuestro gráfico, ¿sí? Vamos acá al estilo, vamos a escoger el estilo, 1, 2, 3, 4, vamos a escoger el quinto, ¿sí? Y del quinto vamos a la opción aquí donde dice diseño rápido y vamos a escoger el sexto, ¿sí? Ahí en el sexto, si se dan cuenta, nos aparece el nombre que le pusimos al gráfico, nuestro gráfico con el porcentaje y acá la leyenda, ¿sí? Listo. Ya tenemos nuestro gráfico de acuerdo a las normas A. Vamos con el siguiente, con el de acá abajo. Damos clic a nuestro gráfico, hacemos lo mismo, cambiar tipo de gráfico, escogemos el primero, ¿sí? Pues este aquí está en el primero, pero vamos a escoger el segundo gráfico que está con varios colores, ¿sí? Damos este y damos clic en aceptar. Y listo. Ahí tenemos nuestro gráfico, ¿sí? Vamos a la opción, acá puede ser el número 2, ¿sí? O el número 5 que es el que más, se puede decir, el más sencillo, ¿sí? El 5, ¿sí? Vemos el quinto, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, el sexto, ¿sí? Vemos el estilo 6, ¿sí? Y en diseño rápido, vamos a coger el número 1 que se ve la leyenda a un costado, ¿sí? Y listo. Ahí tenemos nuestro gráfico, ¿sí? Y así ya tenemos tanto nuestro cuadro como nuestro gráfico de acuerdo a la norma APA séptima edición, ¿sí? Listo. Ahora, digamos que esto lo queremos imprimir, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros íbamos acá a la cinta opción rápida? ¿Sí? Damos clic a la vista previa y miren, ¿qué pasa? Nuestra hoja, nuestro gráfico aparece cortado, ¿cierto? Nosotros teníamos dos opciones. La una era, bueno, debemos de cambiar el tipo de hoja a A4, ¿sí? Una de las opciones es colocar, en vez de sin escalado, colocarlo con ajustar todas las columnas en una página, ¿cierto? Damos clic aquí y nos los ajusta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que nuestros datos, el texto sale muy pequeño, ¿cierto? Entonces puede ser que a veces nos dificulte visualizarlo. Entonces, si nos lo piden de esa manera, lo colocamos de esa manera, ¿sí? O si no, lo podemos dejar sin escalado, pero lo enviamos a imprimir en una orientación horizontal. Si se dan cuenta, sale mejor, ¿cierto? Se puede apreciar mejor el texto y los gráficos ya quedan tal cual como se había solicitado. ¿Estamos? Listo. Hasta aquí terminamos esa parte de colocar tanto lo que son nuestras tablas como nuestro gráfico de acuerdo a las normas APA. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hacer otras fórmulas, otras funciones, ¿sí? Aquí en Excel. Entonces, vamos aquí a dar clic en el más, ¿sí? Vamos a crear una nueva hoja y vamos a escribir aquí otras funciones. Y damos Enter, ¿sí? Listo. Voy a minimizar esto, voy a abrir acá
un Excel que tengo ya realizado, ya justamente con las prácticas con las cuales vamos a trabajar. Listo. Lo primero que vamos a hacer es colocar de la celda A6, ¿sí? Recuerden que creé una nueva hoja, ¿no? Visualicen acá, miren, creé aquí una nueva hoja, ¿sí? Que se llama otras funciones, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos a la celda A6, ¿sí? Y voy a escribir desde la celda A6 hasta la A13 el número 1. Listo. En la B6 el valor de 65, ¿sí? Listo. Como tengo en la celda A6 el número 1 y quiero replicar ese mismo 1 hasta la celda A13, ¿se acuerdan dónde debo yo hacer clic para que se repita ese mismo valor? ¿En dónde yo hacía? En el cuadro verde, ¿cierto? Doy clic izquierdo aquí y lo bajo hasta A13, ¿cierto? Suelto y listo. ¿Sí? Listo. Ahora en la celda C6. En la celda C6 voy a hacer una operación de suma. ¿Sí? Ustedes me van a decir cómo voy a escribir esta fórmula. ¿Sí? Quiero hacer una suma de los valores que están en la celda A6 hasta la A13 más la celda B6. ¿Ya? ¿Cómo yo escribiría esa fórmula en la C6? A ver, igual, listo, suma, ¿qué más? ¿Qué me falta ahí? Antes de escribir eso, abro paréntesis, listo. Ahora sí, A6, listo, correcto, dos puntos, ¿qué más? A13, listo, punto y coma, correcto, ¿qué más? Punto y coma, B6, listo, ¿qué más? Ya, correcto, ¿sí? Listo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta fórmula? Estamos sumando, ¿cierto? Un rango de valores más una celda en específico, ¿sí? Si ustedes hacen un poquito de memoria, ustedes tienen un cuestionario, ¿cierto? Que deben de irlo leyendo. Hay justo una pregunta parecida a esa, ¿cierto? Donde les aparece una fórmula y hay varias opciones y les dice qué hace esa fórmula, ¿cierto? Entonces, justamente es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esa fórmula? Es justamente sumar un rango de valores más una celda específica, que en este caso es B6. ¿Estamos? Listo. Entonces doy Enter y ahí me da un resultado. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a ver otra cosa que podemos hacer en Excel. En Excel, ustedes pueden duplicar un valor, ¿sí? Es decir, si yo quiero en la celda D6 que se repite el mismo valor de B5, no es necesario que yo lo copie y lo pegue. Yo con tal que le ponga igual, ¿sí? B6, ¿sí? Me va a colocar el mismo valor. Doy Enter, ¿sí? Sin necesidad de copiar y pegar. Con solamente decirle igual, tal celda me va a colocar lo mismo que esté en esa celda. Si yo me coloco aquí, si se dan cuenta acá arriba, me dice el número de la celda, el nombre de la celda, B6. Estamos, listo. Ahora, hasta ahorita hemos hecho trabajos, operaciones en una misma hoja, ¿cierto? Hicimos en la hoja de operaciones matemáticas, ¿cierto? Aquí trabajamos en esta misma hoja. Hicimos en datos y gráfico estadístico, operamos en esta misma hoja, ¿cierto? Y ahorita en otras funciones operamos en esta misma hoja, ¿sí? Ahora, la facilidad de Excel que nos da es que nosotros podamos operar en varias hojas en un mismo libro, ¿sí? Digamos que ustedes, como les había explicado en la clase anterior, están manejando el stock de, por ejemplo,
un taller un taller propio de ustedes, ¿cierto? Y han comprado material, utilizaron ese material en el 2024, ¿cierto? Y les ha quedado un material restante que les sirve para este año, ¿cierto? Y ustedes están manejando en Excel un tipo de inventario, ya terminó el año anterior, ahora van a manejar de este año, ¿cierto? Listo. Y quieren ya sea que les pase esos valores que ustedes les sobró ese material del año anterior, 2024, lo quieren tener para este año 2025, ¿cierto? Digamos que ustedes aquí abajo crearon una hoja. Digamos que operaciones matemáticas, en vez de decir operaciones matemáticas, diga 2024, ¿sí? Y ustedes ahí tenían justamente esos materiales. Y ahorita en esta hoja de otras funciones van a manejar los materiales que van a comprar y lo que nos sobró del 2025. Ya no se va a llamar otras funciones, sino que digamos que sea 2025. ¿Estamos? Listo. Entonces, digamos que ustedes quieren traer ese resultado del 2024 ahorita en el 2025. Vieron que yo puedo duplicar, ¿cierto? La información de una celda a esta celda, ¿cierto? Ahora vamos a duplicar un valor de una celda, pero de otra hoja a esta hoja. ¿Cómo lo haría? Coloco el igual, ¿sí? Les recomiendo irse al cuadro, ¿sí? De fórmulas o al cuadro de funciones, hacer clic acá. Si ven el cursor que está arriba, ¿cierto? Ya no está en la celda, ¿sí? Hacemos clic en el cuadro de fórmulas, cuadro de funciones. Luego me dirijo a la hoja donde yo quiero tomar ese valor, ¿sí? En este caso es de operaciones matemáticas. Si seguimos el ejemplo que le estaba indicando, sería el año 2024, ¿cierto? Y voy a tomar como ejemplo o el valor de la celda E53, ¿sí? Doy clic aquí en esta celda, E53, ¿sí? Quiero que me replique ese resultado en la otra hoja, ¿sí? Subo a mi cuadro de función, está aquí esa celda, ¿cierto? Como es una celda que está en otra hoja, si se dan cuenta me aparece ahí el nombre de esa hoja, ¿cierto? Doy Enter y miren, automáticamente me apareció ahí el valor que estaba en esa hoja, ¿sí? Listo. Tomando como ejemplo eso, ¿sí? Ahora quiero que ustedes me digan cómo yo puedo hacer una suma, por ejemplo, de este valor que está en la C6 con el valor que saqué de la hoja operaciones matemáticas es 53. A ver, ¿cómo escribiría yo ahora la fórmula? Vamos, igual. ¿Qué operación voy a hacer? Suma. Listo. Abro paréntesis. ¿Cuál celda era? ¿Cuál es la que voy a tomar de esta hoja? Correcto, C6. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más debo colocar? Punto y coma. Listo. Ya, ¿y ahora dónde me voy? Antes de hacer eso, ¿a dónde debo de ir? Acá arriba, ¿cierto? Al cuadro de función o al cuadro de fórmula. ¿Por qué hago este paso? Porque va a depender mucho de la versión de Excel que estén trabajando, ¿sí? La forma en que le estoy explicando ahorita es una forma que funciona para cualquier tipo de versión, ¿sí? Por eso les digo que hagan clic arriba en el cuadro de función, el cuadro de fórmula. Listo. Ahora, ¿para dónde me voy? A la hoja de operaciones matemáticas y luego le doy clic a la celda E53, ¿cierto? A esta celda de aquí, ¿sí? Si por alguna razón yo veo que no es la celda, puedo cambiarla, ¿sí? Y verifico si es la celda o no, ¿sí? En este caso es la E53 y estoy ahí, ¿sí? Listo. ¿Qué me hace falta? Cierro paréntesis, ¿sí?
Y ahora sí, Enter. Listo. ¿Estamos? Voy guardando, Control G. ¿Sí? Así como yo he hecho una suma entre varias hojas, ¿sí? Puedo aplicar cualquier tipo de fórmula, ¿sí? Cualquier tipo de fórmula para trabajar entre varias hojas. Puede ser promedio, puede ser la función sí, contar número, máximo número, mínimo número, ¿sí? Cualquiera de las funciones que hay en Excel la podemos utilizar para trabajar en varias hojas, ¿sí? De esa manera en que les acabo de explicar. ¿Estamos? Listo. Vamos, continuamos con la práctica. Listo. La siguiente parte que vamos a hacer ahora es con la función AND y con la función OR. En la celda, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ya. Ya, en la función, en la celda D8, en la celda D8 vamos a escribir esta fórmula. La fórmula C ya la habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Ya. Vamos a ver cómo funciona la función I y la función O, ¿sí? Vamos a ir al navegador. ¿Dónde está mi navegador? Ahí. Listo. Vamos a subir y vamos a escribir acá A. Ya. Listo. Ya. Aquí tenemos la función AND o también denominada como Y en Excel, ¿sí? Esta función que se la utiliza en Excel, también se la utiliza en la programación, ¿sí? Funciona de la siguiente forma. Esto realmente se utiliza bastante en la parte electrónica, ¿sí? Se utiliza cuando se hacen multiplicaciones de valores. En este caso lo vamos a tomar como condiciones, ¿sí? Tenemos la condición A y la condición B, ¿sí? ¿Qué significa que son dos condiciones? Como que se estuviera probando algo, ¿sí? ¿Cómo funciona esta compuerta AND o esta función AND? Va a validar dos funciones. Si esas dos funciones o esas dos opciones son verdaderas, me va a dar como resultado verdadero, ¿sí? Si una de ellas es falsa, el resultado es falso. Estamos. Así funciona la AND o la I, ¿sí? Solo cuando las dos son verdaderas, da verdadera. Si una de ellas es falsa, ya no es verdadera o es falsa, ¿sí? La OR, o denominado como O, funciona diferente, ¿sí? La OR, o también denominado como suma lógica, ¿sí? Funciona de la siguiente manera, ¿sí? A ver, esta aquí no es, dice AMO, esta de aquí, ya. Funciona de la siguiente manera, ¿sí? Aquí, en cambio, si las dos condiciones son falsas, va a dar como resultado falso, ¿sí? Si una de ellas es verdadero, en cambio da verdadero. ¿Estamos? Es todo lo contrario de la AND. La AND, en cambio, para que dé verdadero, las dos condiciones deben de ser verdaderas. Si una de ellas era falsa, daba falso. Mientras que la OR deben de ser dos falsas para que el resultado sea falso. Si una de ellas es verdadero, el resultado sale verdadero. ¿Sí? Todo lo contrario. Listo. Teniendo claro eso, vamos ahora sí a Excel. Vamos a la parte práctica. Aquí tenemos esta fórmula. ¿Sí? Ya habíamos visto la función sí.
¿cierto? ¿Qué nos decía la función sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Tenemos la prueba lógica, ¿cierto? La prueba lógica es lo que está entre paréntesis. Está el y está esos valores que nos dice 7 mayor que 5 y 3 mayor que 6, ¿sí? Y luego tenemos los valores que nos dicen valor si verdadero, que nos arroje si eso es verdad, nos diga verdadero, o si la condición que está ahí es falso, nos diga si es falso. ¿Estamos? Hasta ahí está clara la función sí, ¿cierto? Ahora, aquí adentro está la función y, ¿sí? Abrimos el paréntesis y ahora sí viene los valores lógicos, ¿sí? Vamos a ver qué resultado nos dará esto. ¿Cómo decíamos si era verdadero en el AND? ¿Cómo deben de estar las dos condiciones? Verdaderas, ¿cierto? Las dos deben de ser verdaderas. Vamos a ver. 7 mayor que 5, ¿verdadero o falso? ¿Ah? 7 mayor que 5, verdadero, ¿cierto? Listo. 3 mayor que 6, falso. Entonces, esta ahí, ¿qué resultado arrojará? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Damos enter. Listo. ¿Sí? Da falso. Vamos a, digamos que aquí en vez de decir mayor que 6, diga menor. Ahora, ¿qué resultado debería de darnos? Verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? 7 mayor que 5, verdadero, ¿cierto? 3 menor que 6, verdadero. Como las dos son verdadero, debe darme verdadero, ¿cierto? Doy enter y miren. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. Vamos a volverlo como estaba. 3 mayor que 6, ¿cierto? Listo. Ahora, en la celda D9 vamos a bajar la misma fórmula, ¿sí? Listo. Pero ahorita le vamos a cambiar, en vez de que sea ahí, le vamos a cambiar la O, ¿sí? La O es el OR, ¿sí? ¿Cómo funcionaba el OR? ¿Cuándo daba falso? Cuando las dos eran falsas, ¿cierto? Si una de ellas era verdadera, el resultado es verdadero. Listo. ¿Qué resultado tendría yo ahorita con la O? Verdadero, ¿cierto? Porque como una es verdadero y la otra falso, me va a dar como resultado verdadero. ¿Por qué? Porque estoy ahora con la O, ¿sí? Doy enter y miren, verdadero, ¿cierto? Listo. Si yo, por ejemplo, aquí en vez de poner el mayor que, le coloco menor que, ouch, le coloco menor que, ¿qué resultado tendría ahora? Falso, seguro, ¿verdadero o falso? A ver, ¿por qué da falso? Revisen bien, revisen bien ahí las condiciones. Verán que estoy con la O. ¿Qué decía la O? ¿Cuándo era falso? Cuando las dos son falsas. Entonces, ¿qué resultado tendría? Falso, porque las dos son falsas, ¿sí? 7 menor que 5 es falso. 3 mayor que 6 también es falso. Como estoy trabajando con la O y las dos son falsas, me da como resultado falso, ¿sí? Listo, ¿sí? En antes, ¿por qué me daba verdadero? Porque una era verdadero y aquí era mayor, ¿sí? Entonces, como una era verdadero y le doy enter, me va a dar verdadero. Estamos, listo. Ahora, aquí yo estoy trabajando con números fijos, ¿cierto? Ya. Voy a cambiar. Esto
para que ustedes practiquen un poquito en Excel, pero no va a ser lo que deben de subir. Como deben de subir ustedes, la práctica va a ser así, con números, ¿sí? Ahorita voy a cambiar estos valores para que se den cuenta cómo trabaja esta fórmula trabajando con celdas, ¿sí? Entonces aquí donde dice 7 le voy a colocar A6, ¿sí? Miren cómo se va sombreando. Aquí donde está el 5 voy a colocar P6. Aquí donde está el 3 voy a colocar C6. Y aquí donde está el 6 voy a colocar D6, ¿sí? Listo. Ahora sí. Díganme qué resultado tendría ahorita. ¿Verdadero o falso? Estoy con la I. Revisen bien. A6, ¿cuánto equivale ahorita? 1. Listo. B6, ¿cuánto equivale? 65. Entonces, 1 mayor que 65, falso. Vamos a la siguiente. C6, ¿cuánto equivale? 73. D6, ¿cuánto vale? 170,50. Entonces, 73 mayor que ese, falso. Entonces, el resultado es falso. Doy enter, falso, ¿cierto? Listo. Ahora miren si yo comienzo a alterar estos valores. ¿Sí? Ya. ¿Sí ven cómo automáticamente me cambió el resultado? ¿Sí? ¿Por qué dio verdadero? A ver. ¿Sí? A lo que cambié la cantidad de cierto, A6, ¿cuánto vale ahorita? 80. B6, ¿cuánto vale? 65. 80 mayor que 65, verdadero, ¿cierto? C6, ¿cuánto vale? 152. D6, ¿cuánto vale? 20. 152 mayor que 20, verdadero, ¿cierto? Como las dos son verdaderos, automáticamente me cambia la forma, ¿sí? Entonces, miren la diferencia, cómo es trabajar con un valor fijo y cómo es trabajar con celdas, ¿sí? Entonces, de aquí viene algo de lo que llamamos, lo que se llama una variable. Una variable justamente viene a ser una caja. En este caso, esa caja va a tomar un nombre. En Excel, esa caja se llama A6. En la programación que se llama variable, nosotros le colocamos siempre un nombre. Por ejemplo, nombre, o por ejemplo, le ponemos apellido, por ejemplo, edad, ¿sí? Ese es el nombre de la variable. ¿Qué es lo que se guarda en esa variable? Los datos. Si se dan cuenta, miren, ¿qué datos se guardaron? Estos. Por ejemplo, en A6 se guardó el valor de 80, en B6 65 y así sucesivamente, ¿sí? Si yo ahorita cambio uno de estos valores, ¿sí? Automáticamente, miren cómo es el verdadero cambio, ¿sí? ¿Por qué cambió? Porque uno de ellos es falso, ¿cierto? 20 mayor que 65, falso, ¿cierto? Listo, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta la diferencia de cómo se trabaja con celdas y cuando se trabaja con valores fijos, ¿sí? Listo, voy a dar control Z para llegar a lo que tenía desde un principio, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Con los números, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer la práctica, así me lo van a subir, ¿sí? Con los números, ¿sí? No como lo coloqué hace unos minutos, ¿sí? Si desean, pueden practicar para que se den cuenta cómo alterar los valores, ¿sí? Listo. Continuamos con la práctica. Vamos a ver otro signo en Excel, ¿sí? Otro de los signos en Excel, creo que en la prueba que les coloqué, les coloco ahí una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes no es un signo o símbolo en Excel? Algo así creo que es, ¿cierto? Ya, listo. Entonces, vamos a ver ahora otro símbolo. Ahorita ya hemos visto varios signos. El más, el menos, el asterisco, el, el slash de división, ¿cierto? El punto y coma, el signo dólar, los dos puntos. Y ahora vamos a ver otro signo, ¿sí? Que es el ampersand.
Ahorita ustedes me van a decir qué hace este signo de ampersand, ¿sí? Listo. Entonces, en la celda D10 voy a colocar igual, voy a colocar A6, ¿sí? Voy a colocar el signo ampersand, ¿sí? Y luego la celda P6, ¿sí? Listo. Ahí tengo la fórmula, ¿sí? Estoy escribiendo en la celda D10. Listo. Observen lo que va a pasar para que me digan qué es lo que hace ese signo, el ampersand, ¿sí? Doy Enter. Listo. ¿Qué hizo? ¿Qué hace ese signo? Listo. Correcto. Ese signo lo que hace es unir, ¿cierto? Une los valores que están dentro de esa celda, ¿cierto? Listo, correcto. Entonces, unió el valor que estaba en A6 con el valor que estaba en B6, ¿cierto? Listo. Ahora les pongo a ustedes a trabajar. Voy a unir la celda D9 con D10, ¿sí? Igual D9 ampersand D10, perdón, D8, D8 con D9, así es, D8 con D9, listo, ¿sí? Tengo ahí, si le doy enter, 1, esas dos palabras, ¿cierto? Falso o verdadero. ¿Estamos? Listo. Quiero que recuerden lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Quiero que recuerden lo que vimos en la clase anterior con lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es el trabajo que me van a hacer ahorita? Quiero que me utilicen esa fórmula, pero que la palabra falso o verdadero me aparezca con un espacio en medio, ¿sí? Entonces, ¿la fórmula cuál es? Estamos en la celda de 10. 8. No, la celda estamos de 10, ¿cierto? La celda de 10 estamos escribiendo la fórmula igual de 8 ampersand de 9, ¿cierto? 8, 9, 10. Ah, no, estamos en la celda de 11. En la celda de 11 hemos escrito esa fórmula, ¿cierto? Listo. Yo ahorita voy al baño y regreso. Me va a dar este tiempo mientras voy y regreso para que ustedes me escriban bien la fórmula en una hojita y en su cuaderno. Verán, lo que yo quiero es que verán que ahí eso está escribiendo falso verdadero todo junto, ¿cierto? Ya. Recuerden lo que vimos en la clase anterior. Hey. Listo. Entonces, ¿cuál es, cuál es el reto? El reto es de esta fórmula, ustedes me la van a volver a escribir esta fórmula, pero para que esta palabra falso verdadero aquí en medio me aparezca un espacio. ¿Ya? Listo. Blanca ahí eh, está ahí unido, ¿cierto? Listo. Vamos a parar un ratito.